Damen und Herren, es ist toll, dass Sie alle da sind. Oh Mann, ey. Señoras y señores, me alegro verlos a todos ustedes. Es la primera vez para mí de estar aquí, de estar solo de un público tan selecto. Y hay dos invitados realmente importantes, el jefe de Estado y un premio Nobel de Literatura. Por favor, den ustedes la bienvenida al presidente federal Frank-Walter Steinmeier y a Mario Vargas Llosa. Und ich freue mich jetzt, dass der Direktor des Festivals, El director del Festival Internacional de Literatura de Berlín, Ulrich Schreiber, ahora les va a dar a todos ustedes la bienvenida. Ulrich, por favor. Señor presidente federal, querido Mario Vargas Llosa, querido Jörg Tadeus, querido Ignacio Olmos, señoras y señores, amigos y amigas. Solo quisiera darles las gracias y sobre todo a usted, señor presidente federal, que se haya tomado el tiempo en esta fase crítica para conversar con uno de los autores más importantes sobre la lucha contra la pandemia como prueba de fuego para las democracias liberales, sobre la importancia social del arte y la cultura y sobre la pregunta ¿en qué mundo queremos vivir después de la pandemia de coronavirus? Me alegro sobre todo porque usted, como instancia literaria ya en el tiempo de ministro de Asuntos Exteriores, cuando usted hacía introducciones brillantes a charlas con autores de todo el mundo, y que usted además lo que continúa haciendo en su cargo actual. Entonces usted, señor presidente, sería de hecho el moderador ideal para estas jornadas. También darle las gracias a Mario Vargas Llosa, que en plena segunda ola del virus que está arrasando a España en estos momentos, haya accedido a hacer este viaje. Es realmente un gran regalo para todos los que estamos aquí en esta sala o todos los que están siguiendo el directo. Así que, querido Mario, muchísimas gracias. Como dije ayer, eres un héroe de nuestra época. Gracias a Jörg Tadeus por asumir la moderación y a Ignacio Olmos, el director del Instituto Cervantes de Berlín, que contribuyó de forma decisiva a organizar la participación de Mario Vargas Llosa y otros participantes latinoamericanos y a preparar la velada que vamos a organizar esta noche aquí en la sala. El desmantelamiento del Estado de Derecho y la restricción de las libertades políticas han venido debilitando en los últimos años las democracias. En muchos países, los gobiernos además promueven de forma activa el debilitamiento de las democracias y el fortalecimiento de los sistemas de represión. Lo estamos viendo actualmente en Belarus. Y la pandemia, de hecho, fortalece estas tendencias de un nacionalismo cada vez más importante en muchas regiones del mundo, también en Europa. La pandemia es el mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial y afecta mucho al arte y a la cultura, sobre todo los actores más débiles como los autores independientes, las editoriales independientes, bibliotecas, galerías, museos y colegios fueron duramente golpeados y también el diálogo internacional. Y por esta razón las instancias políticas, no solo de los Estados federados, sino también del Estado federal y de la Unión Europea, deben concentrar su atención en este sector y promover y ofrecer un apoyo financiero para que la vida cultural no sufra demasiado en estos tiempos de crisis y de pandemia.
Uli Schreiber ya lo ha dicho. Ha sido gracias entonces al Instituto Cervantes el poder darle la bienvenida hoy a Mario Vargas Llosa. Fue gracias a Ignacio Olmos, el director del Instituto Cervantes. Así que es un gran placer que esté aquí con nosotros. Así que, por favor, Ignacio Olmos. Señor presidente federal, es para nosotros un gran honor que asista hoy a esta charla organizada por el Festival Internacional de Literatura de Berlín y por el Instituto Cervantes. Gran alegría, a pesar de los muchos obstáculos, no el menor, el de la pandemia, que te hayas decidido embarcar en un avión para estar hoy en Berlín con nosotros. Muchísimas gracias por este esfuerzo que todos aquí apreciamos. Excelencias, señor embajador de España, señor embajador de Perú, señoras y señores, como director del Instituto Cervantes, es para mí una gran alegría poder darle la bienvenida a un miembro muy activo del patronato del Instituto Cervantes aquí en Berlín, al hombre que inauguró nuestro instituto en el año 2003 y que dio nombre a nuestra biblioteca. Una biblioteca que tras 3 largos años de renovación y de obras ha podido ser reabierta al público de Berlín. En los últimos meses nos hemos esforzado mucho por terminar las obras, para terminarlos antes de la apertura del aeropuerto de Berlín-Brandenburgo, y lo hemos conseguido. En el año 2005, Mario Vargas Llosa escribía: cuando este maravilloso festival es la obra de un hombre audaz y espontáneo que se llama Uli Schreiber, que consigue lo imposible por encontrar los medios financieros necesarios. Desde hace años, el festival busca integrarse de forma formal en el paisaje cultural institucionalizado de Berlín. Y en 2017, Mario, junto con otros 250 autores, ha publicado una carta abierta para apoyar una Berlinale de la literatura, para realizar así este sueño. Mario Vargas Llosa es para muchos la voz más importante y más interesante de todo el mundo hispanohablante y representa tal vez como uno de los últimos el ejemplo del escritor activo que se dedica a todas las cuestiones sociales y políticas en la sociedad que desde Jean-Paul Sartre llamamos intelectuales. Su defensa radical e incansable de la libertad en todas sus formas le han valido, sobre todo en estos tiempos de lo políticamente correcto, defensores entusiastas y también enemigos acérrimos. Esta lucha política por la defensa liberal del mercado libre siempre han sido compatibles en su literatura con el análisis profundo y empático de los perdidos de la sociedad, que están siendo oprimidos por los poderosos o víctimas de la codicia y de la corrupción. Y en esta compatibilidad es ahí donde reside su verdadera grandeza. Esta actitud crítica la comparte con Frank-Walter Steinmeier. Para los españoles, se podría decir incluso para los europeos, el presidente federal es una figura admirable, política e intelectual que no tiene parangón. Representa esta postura difícil, siempre vigilante de autocrítica alemana que rechaza cualquier tendencia nacionalista. Yo mismo vivía aún en Nueva York cuando leí un artículo en el New York Times sobre su discurso con ocasión del 75 aniversario de la liberación. El título era Germany's Lessons for China and America y describía el discurso del presidente federal como powerful in its honesty, its humility, its seriousness, its decency, its morality, its courage. El artículo terminaba con una alusión al nacionalismo
creciente dirigido por la administración de Trump con las palabras undoing of world order, of international law, of truth, of America's word. It is a dangerous time, as Germany knows better than any nation. Autocracy feeds on fear, misery, resentment, and lies. It did in the 30s, it does now. So, better to love your country with a broken heart, according to Steinmeier, than to love it blind. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Muchas gracias, señor presidente federal. Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias, Jörg Thaddeus, por vuestro compromiso y por esta gran charla a la que vamos a asistir ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olmos. Ahora, señor presidente, señor Vargas Llosa, por favor, vengan aquí y siéntense con nosotros. Ya hemos puesto aquí los asientos. Por favor, el presidente federal en el medio, en el centro. Contamos con una traducción simultánea de la señora Geyser. Por eso nos tenemos que poner los cascos para que nos podamos entender. Señor presidente federal, Uli ya ha dicho, con razón, que usted es sería un gran presentador de la literatura si no tuviera también otros compromisos. ¿Diría usted que usted ha leído de forma distinta o leído otras cosas durante la crisis? He leído los libros que tenía ahí desde hace tiempo y que todavía no me atrevía porque eran libros bastante gordos y los intervalos en los que puedo leer a veces son demasiado cortos. Pero creo que es una gran falacia que en estas profesiones políticas uno ya no lea. Yo necesito leer, necesito la literatura para hacer lo que estoy haciendo y obviamente intento mantener amistades con otras personas, otras naciones y siempre está el esfuerzo por entendernos. Y, por supuesto, me dan buenos informes de mi propia casa, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también necesito una fuente de experiencias, de conocimientos para tener otro acceso a estas cosas. Y por eso me remito a la literatura porque veo que, de hecho, la literatura es algo como una escuela de la tolerancia o de la empatía, porque la literatura abarca todo el abanico de las percepciones de una sola realidad y por eso nunca he dejado de leer. Intento hacerlo cada vez que puedo. Y al principio, al igual que todos los que estamos aquí en esta sala, he vuelto a leer La peste y los Die Effingers y también la novela de Ullstein y otros muchos libros más. Lo necesito. Y como hay tantas cosas nuevas que han surgido en estos últimos 6 meses, no añoro las videoconferencias, pero tiempo para leer sí. Señor Vargas Llosa, ¿usted también ha leído otros libros o como el presidente federal los libros gordos que venían esperando desde hace mucho tiempo? ¿Cómo lo ha hecho usted? Mire, para mí ha sido una maravilla el confinamiento porque he podido releer muchos libros que me habían marcado profundamente y que no había tenido tiempo de releer. Por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy, que es un libro que para mí fue absolutamente fundamental en la vida. Después he releído el Ulises de Joyce, que es un libro que he leído por tercera vez. Y ha sido una experiencia magnífica. Creo que toda la novela moderna arranca realmente del libro, de esta primera gran novela de Joyce. O sea que para mí el confinamiento ha sido algo muy llevadero y en cierta forma muy enriquecedor porque he podido leer algunos libros realmente fundamentales.
Wenn Sie sagen, das war Si dice que lo ha enriquecido, también ha sido una fuente de inspiración para usted como autor, una ruptura de la normalidad, de la vida cotidiana, porque usted ha podido asistir a eso, porque ha vivido el confinamiento en Madrid, que era uno de los más duros, ¿no? Realmente, pues sí, he tenido la suerte de vivir un confinamiento muy estricto, de tal manera que a los periodistas, por ejemplo, los alejaba de la casa y he podido en las tardes, sobre todo, dedicar muchas horas a la lectura. Ha sido una experiencia en cierta forma enriquecedora y que me ha compensado un poco con los días, las semanas y los meses de encierro obligatorio. Bundespräsident. Señor presidente federal, señor Vargas Llosa, la relación entre la política y la literatura es una relación delicada, ¿no? Usted conoce Berlín, usted conoce la literatura alemana, Heiner Müller también lo conoce, y él dijo alguna vez, la política es el arte de lo posible y la literatura tiene que ver con lo imposible. Ahora, usted, o quien conoce su autobiografía, usted siempre se ha movido en los dos mundos, en el de la política como en el de la literatura. ¿Le ha ayudado la política a escribir mejor? ¿Es que su actividad literaria era la condición previa para hacer política? Sí, señor presidente, no sé si la política me ha ayudado a ser mejor escritor, pero lo que sí estoy convencido es que la política es absolutamente indispensable para un escritor. Incluso si la detesta, creo que tiene que hacer política, porque la política es una manera de vivir la vida más intensamente, más profundamente, y eso para un escritor es absolutamente indispensable. Creo que los escritores que dicen que detestan la política dicen algo cierto, pero creo que no podrían vivir sin ella y que no podrían, sobre todo, ser muy buenos escritores si prescindieran de la política. Das lädt eigentlich zu einer Eso me invita a otra pregunta, señor presidente federal. Ha preguntado por la relación entre la política y la literatura. Y usted es alguien que tiene un gran interés por la literatura. O sea, entonces, ¿cuándo llegará la hora suya de convertirse en escritor? Espero que todavía me quede algo para ese momento. No, pero yo no trabajo como escritor, pero de hecho uno escribe todo el tiempo otros textos, no textos literarios. Los límites entre lo uno y lo otro ya empiezan a diluirse un poco, como también creo que la esfera de lo posible y de lo imposible, ya tampoco hay una frontera muy nítida, tal y como la imaginaba Heiner Müller. Bueno, antes de preguntarle si tiene ganas de escribir una novela, los voy a confrontar a los dos con una tesis provocadora de esta tarde, que la dictadura me protege mejor de estas cosas como una pandemia, como del COVID-19, de lo que pueden hacer las democracias liberales. Podemos interpretar las cifras de esa forma. Francia tiene más muertes que Irán, pero menos habitantes. En Irán hay 20 millones de personas más. En Perú viven 31 millones y tienen más muertes que Francia y muchos más muertos que en China. Según las estadísticas de Johns Hopkins, hay solo 4.700 muertos en China. O sea que ¿está usted de acuerdo en eso, que las dictaduras protegen más a sus gentes? Bueno, yo diría, antes que nada, ojo con las cifras, los muertos infectados y hacer una comparación entre sistemas, porque esto no funciona. Viendo nuestro propio país, creo que en estos momentos tenemos buenos motivos para decir que la democracia liberal ha sido capaz y lo ha demostrado a reaccionar de forma rápida y eficaz y de tomar las medidas de protección correctas para la población. La diferencia puede estar en el hecho de que en la democracia, y es algo que queremos, que hay un debate sobre estas medidas. Y
A veces también hay un examen jurídico a través de un tribunal de estas decisiones y a lo mejor se adaptan las decisiones en función de los nuevos conocimientos científicos. Así que tenemos una condición para que la protección ante más infecciones se haga en un debate transparente y claro, y que de esta forma se pueda mejorar. Y los estados autoritarios no tienen esta posibilidad. Obviamente, pueden dar respuestas de un aislamiento más contundente, tal y como se intentó en China, por ejemplo, pero utilizando un parámetro para hacer esta comparación a través del mundo entero, pues hay diferencias entre sistemas autoritarios y hay diferencias entre sistemas democráticos, y eso no depende tanto de la voluntad de tomar decisiones de los distintos gobiernos o de distintos grados de movilidad de la población. Por ejemplo, la diferencia entre Europa occidental y oriental, uno ve que ahí donde hay grandes aglomeraciones, más movilidad, entonces aumenta la tasa de infecciones, y en los estados de Europa Oriental, también los que forman parte de la Unión Europea, la dinámica de infección todavía es menor. Hay una cosa que sí está clara. Todos, ya sean democráticos, antidemocráticos o autoritarios, que han intentado negar la amenaza de los virus o de simplemente decir alguna insensatez sobre los virus, pues no ha funcionado. Señor Mario Vargas Llosa, los sistemas autoritarios, usted siempre los ha criticado, pero a lo mejor pueden tomar medidas más contundentes porque siempre lo han hecho y tienen esta práctica de hacerlo. En las democracias hay verdades y mentiras, pero en las dictaduras solo hay mentiras. Las dictaduras solo mienten. Entonces, mire usted el caso de China, donde nació el virus, donde aparentemente surgió el virus. ¿Qué sabemos? Prácticamente nada. Sabemos que unos científicos muy honestos denunciaron la aparición del virus. ¿Qué hizo el gobierno chino? Los encerró, los castigó, los obligó a desdecirse de lo que habían dicho, a reconocer que habían mentido, y finalmente no sabemos ni siquiera qué pasó con esos señores, si están presos, si siguen presos todavía. Tampoco ha quedado nada claro respecto a lo que ha vivido realmente la experiencia china con el virus. Todavía es un misterio, ojalá se aclare en algún momento. Y entonces yo creo que lo ocurrido en China es un indicio de lo que ocurre con las dictaduras. Las dictaduras siempre mienten y por eso nadie les cree. Que han sido más protectoras de la ciudadanía, eso no hay manera de saberlo, porque como las dictaduras solo mienten, pues existe una enorme, digamos, interrogación al respecto, que en el caso de las muy mediocres democracias, por lo menos podemos acercarnos a una verdad. Los gobiernos en las democracias tienen también muchas veces la intención de mentir, pero como existe libertad, hay un periodismo que les impide mentir o que denuncia sus mentiras, y por eso creo que siempre es preferible la libertad a la dictadura. Herr Thaddäus, wenn ich noch ergänzen darf. Señor Tadeusz, si puedo complementar. Las posibilidades para reaccionar tampoco son las mismas en todo el mundo. Aquí, en Europa, en muchos estados hemos tomado la decisión de hacer un confinamiento más o menos estricto, limitando las posibilidades de comerciar, de establecer contactos, de moverse. Salas como esta, salas de teatro, se han cerrado durante un tiempo y han sido realmente decisiones duras para las personas, para la economía. Pero aquí teníamos esta posibilidades que no existen en otros estados, como también en estados de América Latina,
porque las personas no tienen un trabajo formal en alguna empresa concreta, sino que dependen de salir a la calle todos los días a ofrecer su mano de obra, o también estados africanos, donde el coronavirus está en otra jerarquía de amenaza. Un ejemplo, hace unas semanas hablé por teléfono con el presidente de Kenia y hablamos sobre el coronavirus. Y él me dijo, pues yo todo eso lo entiendo y también sé que es peligroso y lamento realmente las altas cifras de infección en Europa, pero tienes que entenderme, yo tengo aquí ébola en el noroeste del país. Tengo malaria, no hay vacuna contra eso. Tenemos el SIDA en el país y la segunda ola de saltamontes se está comiendo la segunda cosecha y a lo mejor encima tengo el riesgo de coronavirus. Mi reacción tiene que ser distinta a la de ustedes en el norte, en Europa. Así que ya puestos a comparar, tenemos que tomar en consideración las distintas posibilidades de reacción que existen en distintos países o continentes. Claro, eso también puede explicar, señor Vargas Llosa, por qué Perú ha sido tan afectado como tercer país más grande, pues uno de los focos de coronavirus. ¿Cuál es su explicación de esto? La explicación es la que ha dado el presidente al comienzo de su exposición. Cuando solo afectaba a la clase media aceptó el confinamiento y luego llegó al sector más popular. Y el sector más popular, el confinamiento no podía aceptarlo por una razón muy sencilla, porque la mayor parte de los pobres en el Perú viven al día, viven de aquello que son capaces de vender cada día, y entonces era absolutamente indispensable para ellos salir a la calle, ir a los mercados a ofrecer sus productos, y allí en los mercados es donde ha sido la fuente mayor de los contagios. Entonces, efectivamente, digamos, era imposible confinarse para los pobres del Perú porque viven al día. Ellos viven con lo que son capaces de vender cada día y si no venden cada día, pues simplemente no comen, ¿no? Entonces, el virus ha golpeado terriblemente a los pobres y es el mayor número de contagios y el mayor número de muertos en el país que, como usted ha señalado, es muy grande, ¿no? Es por desgracia, digamos, un momento en el que el Perú iba bastante bien desde el punto de vista económico, estaba progresando, en gran parte por culpa de China, porque China ha invertido muchísimo en el Perú, ha comprado muchas minas, y uno se pregunta si realmente la presencia de China no les remuerde un poco la conciencia a los europeos, porque la inversión europea ha sido muy escasa en América Latina, ha sido muy escasa, de tal manera que en ningún país latinoamericano Europa es la primera inversora. Por el contrario, al igual que en el Perú, la primera inversora es China. En muchos otros países latinoamericanos, pues China, Teherán, están a la cabeza de los inversionistas. Esto yo lo considero lamentable. Creo que sería muy importante la presencia de Europa en América Latina a través de las inversiones que resultan, desde luego, muy provechosas para las empresas, ¿no? Señor presidente federal, usted ya viajó a América Latina varias veces, ¿no? Y siempre nos ha dicho, sí, tenemos que hacer más, tal y como lo acaba de decir el señor Vargas Llosa, tenemos que estar más presentes en América Latina. Sí, hay muchos motivos para eso. Y podría ser que Europa hay posibilidades de inversión para las empresas europeas que durante mucho tiempo pues no
eran tan necesarios, aparte de China. He viajado varias veces a América del Sur con delegaciones de empresarios. Durante el viaje hay un gran interés. Cuando pregunto 6 meses después, un año después, si del viaje se han realizado inversiones o algo, muchas veces eran inversiones de empresas que ya llevaban décadas presentes en América Latina. Es cierto, las distancias son muy importantes, pero acabamos de escuchar, y es verdad, que para los que están del otro lado del Pacífico, pues las distancias son las mismas. Así que creo que sí, que esta advertencia es correcta, que las empresas europeas y también las alemanas deberían realmente dedicarse más a los mercados latinoamericanos. Bueno, y América del Sur también está pasando por un proceso de transformación. Sé que Perú tiene un gobierno de 9 partidos para luchar contra el coronavirus, si mis informaciones son correctas. Y, señor Tadeos, me gustaría saber cómo desde Perú, un país que hasta poco iba bien económicamente, que ha hecho una alternancia política, que creo que el año que viene habrá elecciones presidenciales y legislativas. ¿Cuál es la visión del Perú sobre el gran vecino que es Brasil, que de hecho tiene una reacción completamente distinta al coronavirus, que forma parte de la categoría de aquellos de los que dije antes que lo que hacen es ignorar al virus y si me dicen algo, pues digo alguna frase un poco contundente y ya está. Pero eso no funciona como muestran las cifras de contagiados en Brasil o las cifras de los... ¿Y cuál es entonces la visión desde el Perú sobre el gran vecino en Brasil? Pues mire, las opiniones están muy divididas respecto al Brasil y por razones fundamentalmente políticas. Las que tienen simpatías hacia Bolsonaro, pues se manifiestan a favor, y quienes tienen antipatía hacia él y lo que representa su régimen, lo critican muchísimo, sobre todo por la actitud que él ha tenido respecto a la pandemia. Él primero en un principio vio a la pandemia como una cosa más bien menor, como un peligro menor. Luego, cuando tomó proporciones enormes, gigantescas en el Brasil, dio marcha atrás. Y de todas maneras, el número de afectados en Brasil ha sido gigantesco, ha sido realmente gigantesco. Sin embargo, lo que es curioso y sorprendente y un poco desconcertante es que la popularidad de Bolsonaro no ha bajado, se mantiene bastante alta y se dice en las últimas encuestas, por ejemplo, que hoy día si tuviera que enfrentarse a Lula, lo derrotaría masivamente. De tal manera que, digamos, la posición respecto al Brasil está muy condicionada por la cuestión política y no hay, digamos, una hostilidad hacia el presidente, a pesar de que yo creo que ha cometido muchos errores frente a la pandemia, ¿no? Frente al coronavirus. Gucken wir mal auf uns, Herr Bundespräsident. Pues el presidente federal hace poco dijo en una radio alemana que pues no vamos a fracasar ahora, no nos va a vencer la normalidad en tiempos de corona. ¿Cree que aquí en Alemania pues nos hemos librado de lo peor aquí en Alemania, de la pandemia, y que estamos como orgullosos de eso? Creo que eso está cambiando a lo largo de una crisis. Voy a empezar con una buena noticia, que es la siguiente. Aunque la lectura de los periódicos nos puede dar otra impresión, creo que el 80% de los alemanes aprueban las medidas tomadas, que realmente comprenden restricciones importantes de la vida personal. Entonces, que el 80% aprueba este tipo de medidas que se han tomado en Alemania. El que haya protestas en la calle no debería ser nada fuera de lo común en una democracia.
la libertad de manifestarse sin violencia está claro, pero hay cosas que cambian a lo largo del tiempo y hemos llegado a un punto en el que dije con razón que ahora no deberíamos permitir que nos venza la normalidad o este proceso de normalización. Los restaurantes, las salas de teatro están volviendo a abrir o ya están abiertos. No estamos ahí de donde salimos, pero nos podemos permitir un poco de normalidad. Y tenemos que ser conscientes del hecho de que este camino que nos permite un poco más de normalidad es el fruto de un esfuerzo colectivo. Y también dije en la entrevista, pues fíjense, aunque sea difícil con las mascarillas y la distancia, ha merecido la pena. Hemos conseguido reducir el número de contagiados de forma importante. Hemos podido limitar el número de fallecidos en comparación con otros. Así que han merecido la pena. Y como han merecido la pena, pues ahora pues no nos fallen las fuerzas. Ahora tenemos que mantener la disciplina hasta que tengamos la vacuna que tanto necesitamos. Y viendo las noticias que nos llegan de todo el mundo, de los centros de investigación, de las empresas farmacéuticas, todavía no está ahí, pero las noticias sobre el desarrollo de la vacuna tampoco nos deberían caer en la desesperación. Creo que hay luz al final del túnel, pero simplemente no sabemos cuán larga es la distancia hasta la luz al final del túnel. Pero tenemos que seguir por este camino. Y creo que hemos escogido el buen camino. Usted, señor Vargas Llosa, dice, si queremos ciudadanos que no sean solo zombies, que no solo aceptan todas las decisiones, sino también protesten, entonces tenemos que empapar nuestras sociedades con literatura. Debe haber obras literarias que también critiquen estas medidas también en estados democráticos, diciendo han ido ustedes demasiado lejos, qué es lo que se han pensado tomando estas medidas. ¿Eso también debe ser posible? La literatura es siempre de oposición. La literatura no es nunca conformista. Hay ciertos libros que pueden, digamos, estar de acuerdo con una política determinada, pero a la larga la literatura está siempre en contra. La literatura, ¿qué es lo que busca? La literatura lo que busca es dar una ilusión de un mundo que es mejor del mundo tal como es. Y esto crea en los lectores la misma inseguridad respecto a la realidad presente, que ha llevado a los escritores a inventar las fantasías, los mundos que ellos crean y que son siempre distintos del mundo real. Entonces yo creo que la literatura es un testimonio de la inconformidad que siente la gente con el mundo tal como es. Y siempre habrá razones para manifestarse en contra de la realidad tal como es. Entonces, yo creo que la literatura está siempre en discordia con el mundo tal como es, y por eso es que las dictaduras tienen tanto miedo de la literatura, tanto miedo que crean unos sistemas de censura para tratar de controlar esa actividad en la que ven siempre un peligro para lo que ellas representan, ¿no? Más bien en la democracia se tiene la sensación de que la literatura no es peligrosa, que la literatura es un entretenimiento, es una diversión más. En realidad, quienes piensan así se equivocan. Yo creo que la literatura es un fermento de disconformidad y que crea ciudadanos que son mucho más difíciles de manipular que los otros. Unos ciudadanos que son díscolos, que son inconformes, que siempre tienden a criticar, que están buscando, digamos, aquello que anda mal, y eso es bueno, eso justamente es lo que permite a las democracias renovarse, perfeccionarse.
Creo que las democracias en nuestros días son infinitamente mejores, superiores a las democracias en el pasado, en tanto que todas las dictaduras, sin excepción, son siempre peores y cada día peores, ¿no? Eines der Bücher, was ich Uno de los libros que leí durante la pandemia es la biografía de Wolf Biermann. La biografía retrata lo peligrosa que puede ser la palabra. En 1967 le prohibieron subirse a un escenario, lo expulsaron de la ex RDA después, y hace 2 años visité a Svetlana Alexievich en Minsk, que ahora se ha juntado a la oposición en Bielorrusia y que también ha sido víctima de interrogatorios y de acoso por parte del sistema de seguridad del Estado. Y por eso me pregunto, ¿es verdad, señor Vargas Llosa, que la literatura siempre es oposición? ¿O si en sistemas autocráticos la literatura tiene otra función que en las sociedades democráticas comprometidos con la libertad? No en el sentido de que en las sociedades democráticas libres la palabra valga menos, pero el papel de la oposición no se limita tanto a la literatura, porque hay más posibilidades más allá de la literatura de ejercer el derecho a la oposición. ¿O no ve usted esta distinción? La literatura siempre muestra aquello que anda mal. Incluso si las cosas van bien, habrá siempre algunas razones para protestar, para sentirse incómodos con el mundo tal como es. Y creo que esos son las grandes vetas de la literatura. Creo que no hay literatura que sea conformista, que no hay literatura que exalte la vida tal como es. Creo que la literatura es una protesta general contra todas las formas de vida que hemos conocido. Y es bueno que la literatura sea eso. Es bueno que la literatura represente un mundo más rico, mejor del que vivimos. Creo que es bueno, es una manera de incentivarnos hacia la mejora de las cosas. Es imposible que una sociedad satisfaga a todo el mundo. No hay manera. La sociedad más perfecta siempre será imperfecta para algunos sectores, para algunos individuos. Y esos son los que producen la literatura. La literatura no será nunca conformista, aunque a menudo nos parezca injusta, nos parezca por qué se quejan, por qué protestan tanto, por qué lloran cuando esa vida pues, es infinitamente mejor de la vida en el pasado. Yo creo que es bueno que haya siempre una necesidad de protestar, porque si no nos paralizaríamos y la vida no cambiaría y no habría progreso en el ser humano. Creo que la fuente mayor del progreso con la que contamos es justamente la literatura. Pues un libro no conformista aquí en Alemania. Por ejemplo, yo escribo una novela. El protagonista es un canciller un poco sin escrúpulos. Para él, Corona es como el modelo a seguir porque le permite tomar acciones contundentes cuando hay peligro. Y dice, el próximo peligro es el calentamiento global y establece una dictadura ecológica. Bueno, no tenemos tiempo para todos estos debates y por eso pues me invento una buena dictadura. ¿Sería una novela que usted recomendaría a alguien que escribiera esta novela?
No sé si tenemos que alentar a la escritura de un libro de este tipo. Supongo que ya se están escribiendo. No sé si aquí, porque la tentación está ahí también en las democracias, pero viendo un poco el debate de las últimas semanas o meses, no al inicio de la pandemia, pero en los últimos meses. Ya a día de hoy ya no estamos en la situación en la que todos decíamos es la hora del poder ejecutivo a partir de hoy, es obediencia hasta la muerte, el gobierno dice lo que hay que hacer y los ciudadanos lo siguen a ciegas. Y la situación en la que estamos ahora, de hecho, ya es otra. No solo nos tranquiliza, pero creo que es una evolución normal. Por un lado, viendo la ciencia, de hecho, se encuentra inmerso en un proceso de debate. Ya no solo tenemos uno o dos virólogos que dicen lo que hay que hacer, hay un proceso muy transparente a nivel de la ciencia, lo que demuestra también lo que ha dicho Mario Vargas Llosa, que la verdad es algo muy frágil, algo muy temporal. La verdad es válida hasta que no se haya contradicho por otra verdad. Y este proceso que le permitimos a la ciencia, y creo que es un progreso cultural, es que ahora muchas personas en Alemania digan sí, es un proceso de aprendizaje que también le tenemos que conceder a la política. La política al principio, bajo la máxima incertidumbre, tuvo que actuar, pues ha aprendido, ha corregido y se ha dotado de un mecanismo de aprendizaje del que pensaban los ciudadanos en el pasado, eso es superfluo, eso no es necesario, la política tiene que saber de entrada lo que hay que hacer. Pero creo este avance cultural que he intentado escribir con estas pocas palabras, de hecho, no está nada mal. Y tercero, las personas no hacen algo porque se les haya dicho, sino porque lo entienden, lo comprenden, saben que es razonable y han desarrollado algo como confianza en las decisiones con las que han sido confrontados. Y confianza no significa renunciar a todo tipo de crítica o pregunta. Es la confianza que se basa en el propio juicio. Y este juicio propio de las personas se ha fortalecido en los últimos meses porque la política pocas veces ha sido tan palpable como en los últimos meses. Los periodos de decisión entre la decisión política y un cambio en la realidad a veces son tan largos que el resultado, de hecho, ya no se relaciona con una decisión concreta. Ahí la política ha sido algo realmente palpable, algo que uno ha notado en su vida cotidiana y lo que ha llevado a que las personas hayan podido hacerse una imagen de la situación y todo eso ha llevado a la situación en la que estamos ahora, con un debate crítico y de autocrítica sobre las medidas, pero de hecho yo no temo, como lo hacen otros, que nuestra comunidad pueda derivar en unas tendencias autoritarias. Yo, de hecho, no veo este peligro. Señor Vargas Llosa, una democracia también tiene que decir lo que es verdad, lo que no es verdad. También una democracia liberal tiene que poder decir esto es correcto, esto no es correcto, y ustedes, los que definen las teorías conspirativas, pues ustedes se equivocan. Bueno, yo creo que la democracia liberal es en esencia eso mismo. Es un debate permanente en busca de las mejores soluciones. Nadie tiene una palabra definitiva sobre las soluciones a los problemas sociales, a los problemas económicos, a los problemas culturales. Creo que, digamos, hay distintas versiones, distintas posibilidades, y la democracia liberal justamente está abierta a todas ellas, y son, digamos, las democracias liberales muchas veces se equivocan, pero cuando se equivocan pueden rectificar a tiempo. Eso es mucho más difícil en el caso de una dictadura. Una dictadura, cuando se equivoca, persiste muchas veces en el error
porque no quiere reconocer nadie que se ha equivocado en ellas. Y entonces, pero digamos, haciendo una síntesis de la situación actual, yo creo que éramos demasiado arrogantes, que teníamos la sensación de que habíamos controlado la naturaleza, que la naturaleza estaba al servicio nuestro, que ya no tenía secretos ni amenazas para nadie. Y nos hemos llevado una gran sorpresa cuando hemos descubierto que la naturaleza no estaba dominada y que la naturaleza podía esconder terribles peligros para la humanidad. Uno de esos peligros pues era el coronavirus, que nadie esperaba, ningún país estaba preparado para hacer frente a una amenaza de esa naturaleza. Y creo que de todo esto va a resultar algo positivo. Por lo pronto ya sabemos que la naturaleza no está controlada del todo. En segundo lugar, sabemos que necesitamos mayor inversión en el campo de la investigación científica, en el campo de la investigación técnica, y que además tenemos que tener mejores sistemas de salud para defendernos contra lo inesperado. O sea que creo que la consecuencia en última instancia será bastante positiva, a condición que saquemos las consecuencias más lógicas de esta experiencia que ha sido terrible para el mundo entero, ¿no? Könnte man nicht als deutscher Politiker Y un político alemán no podría decir, pues lo hemos conseguido, pues sí hemos podido controlar la naturaleza y hemos estado bien preparados, el sistema de salud. También podríamos caer en la soberbia. Sí, esta hubiera sido mi respuesta, pues nada de soberbia. Nada sería peor que eso. Estamos viendo en algunos de nuestros países vecinos donde el confinamiento ha sido más estricto que aquí, que las cifras han vuelto a aumentar y de hecho aún no sabemos, Francia, España tampoco lo saben, por qué. Así que no caigamos en la soberbia, sino que pensemos en relajar medidas poco a poco, pero no vamos a renunciar a ellas del todo. Pero ¿cómo vamos a seguir? ¿Cuáles son las lecciones, tal y como lo ha hecho el señor Vargas Llosa? La naturaleza que no se puede dominar, la fragilidad de nuestras estructuras. Usted me ha hecho la pregunta si ahora no existe el peligro de que las decisiones del comienzo de la pandemia, que han sido más autoritarias, si no existe el peligro de que alguien diga, bueno, que bueno, eso lo vamos a aplicar a otros campos de la política. Yo creo que tenemos una sociedad civil alerta que no aceptaría este camino, pero tampoco veo la voluntad de la política de escoger este camino. Pero hay algo que sí debemos aprender. En la lucha contra los contagios, de la dinámica de los contagios al inicio de la pandemia, siempre nos hemos dicho una frase que al final nos ha ayudado. No podemos eliminar la pandemia, solo podemos ralentizar, eliminar la dinámica de los contagios, o sea, flatten the curve, como se dice en inglés. Y eso ha funcionado al principio en alemán. Y esta frase, flatten the curve, también la podemos utilizar para, a lo mejor, gestionar peligros que acechan la naturaleza, el clima. O sea, que si lo de flatten the curve es un poco el rumbo o la senda en la que hacemos política en Alemania, en Europa, pues eso ya nos ayudaría, pero medidas autoritarias no nos ayudan. Usted tampoco lo cree, ¿no? Porque usted es un liberal, que la aplicación autoritaria tampoco lo ayuda. Los activistas de clima, pues también lo ha dicho, pues lo hemos visto en la pandemia. Si existe la determinación, se pueden conseguir las cosas. Creo que, digamos,
Tenemos que reconocer, antes que nada, que la pandemia ha afectado sobre todo a los pobres, que los pobres han sido las víctimas, en cierta forma, privilegiadas de la pandemia. El problema está en América Latina, el problema está en el África y el problema está también en Europa. No es verdad que, digamos, toda la sociedad haya sufrido de la misma manera. No, eso no es cierto, eso no es verdad. Había sectores, digamos, privilegiados que de alguna manera han seguido siendo privilegiados, mientras que la pandemia se encarnizaba principalmente con los sectores más humildes, los sectores más desprovistos de defensa. Y entonces, ojalá nosotros sacáramos un incentivo de esta experiencia terrible para luchar justamente contra las grandes desigualdades que todavía caracterizan a nuestras sociedades. Creo que los liberales tenemos que ser quienes defendamos principalmente esa necesidad de establecer un mínimo vital en el que la pobreza no ponga, digamos, en una amenaza tan grande a sectores tan amplios de la sociedad. Creo que eso se ha reflejado clarísimamente en esta epidemia, esta plaga. Hemos visto cómo las diferencias sociales, las diferencias económicas en una sociedad afectaban de una manera muy desigual a las personas, y creo que, digamos, es muy importante también tenerlo en cuenta para enfrentar futuras pandemias que ahora ya sabemos que pueden asomar de la manera más inesperada y a escala mundial, ¿no? Die Corona-Krise trifft. La crisis del coronavirus afecta a todos, pero no por igual. Eso vale para una sociedad. Por ejemplo, aquí no voy a citar todos los ejemplos que ya se han dicho. El que viva en un chalet con jardín, pues vive de otra forma que aquel que vive con una familia numerosa aquí en Kreuzberg o en Neukölln. El que pueda trabajar desde casa, en el home office, a lo mejor tampoco está contento con la situación, pero es una situación mejor comparada con la cajera que tiene que acudir todos los días al trabajo y encima la insultan porque están las estanterías vacías. O también la enfermera que corriendo peligro para su propia salud trabaja por la salud de los demás. O sea, dentro de una sociedad tampoco es igual y entre distintas sociedades aún menos. Así que mucho depende de cómo gestionemos la cuestión de la vacuna en los próximos meses. He hablado con el presidente de su país vecino, con el presidente del Ecuador, con la presidenta de Etiopía y de otros países. Hemos lanzado una iniciativa conjunta cuando ya en abril hicimos este llamamiento. Con el desarrollo de esta vacuna, esto debe ser un bien público global, no solo disponible en los estados ricos del norte, sino también en África, por el simple conocimiento de que la pandemia solo se vence si se vence a escala global. Las interconexiones globales son tan importantes que solo va a ser eficaz si se combate a escala global y no limitada a ciertos continentes. Y por eso también estamos hablando con el Banco Mundial, con la OMS también, para saber cómo garantizar a través de iniciativas internacionales que las vacunas, porque serán varias, estén disponibles también a escala global. Bueno, usted ya ha hablado de la peste. ¿Cuál es el resultado para el arte, aparte de distopías, de que la vida cotidiana puede terminar de un día para otro, que la normalidad es tan frágil? ¿Cuáles son sus expectativas a escala artística? Pues yo creo que, digamos, lo inesperado siempre va a enriquecer el arte a mediano o a largo plazo, ¿no? Creo que sería ingenuo pensar que en lo inmediato va a haber un efecto en el mundo artístico
Yo creo que no, yo creo que hay un tiempo de reflexión y un tiempo de aprovechamiento de las experiencias que seguramente una experiencia de esa magnitud va a tener unas consecuencias tanto en el campo literario como en el campo artístico, en la pintura, en la música, pero hay que tomarse un tiempo, ¿no? Eso en el arte nada se produce de una manera muy inmediata, no, se necesita un tiempo de reflexión, de saturación de la experiencia para que esa experiencia se convierta en una materia prima artística. Yo tengo la absoluta seguridad de que va a tener un efecto, seguramente en la literatura, en la pintura, en la música, en el arte en general, pero no será inmediata. Las respuestas inmediatas son generalmente muy superficiales, muy frívolas. Habrá todo un aprovechamiento en la actualidad, pero creo que lo importante vendrá solo después. Y ojalá, digamos, el arte de alguna manera nos compense de las terribles experiencias que hemos pasado todos, sin excepción, durante estos meses, ¿no? Bundespräsident, Sie haben das Bild vom Licht. Usted ha hablado de la luz al final del túnel. Esto no es una distopía. Y usted, porque tiene que esperar la próxima alocución de Navidad, etcétera. Además, entonces habrá las luces en el árbol de Navidad, ¿no? No, pero ¿qué es lo que espera usted en este contexto? En cuanto al futuro artístico, o sea, ¿qué es lo que van a hacer los artistas de esta crisis? Ya he dicho antes, si se puede decir en sociedades libres que si la literatura tiene como función ejercer de oposición. Sé que la literatura nunca será un reflejo de la realidad. No es la misión de la realidad. No hay ningún autor que quiera simplemente reflejar la realidad. La literatura nos muestra la complejidad y la diversidad de la realidad y también aquello que a lo mejor no ven los políticos, los sueños, los traumatismos de una sociedad, distintas percepciones. Y ahí está el valor de la literatura en una sociedad como la nuestra, tal y como la veo yo. Y por eso creo que, viendo su pregunta, ¿qué es lo que hará la cultura de la pandemia? De hecho, yo creo que en los próximos meses que algo habrá sobre las estructuras profundas de la sociedad para preguntarse qué pasa con una sociedad en la que los espacios abiertos, los espacios públicos ya no están disponibles, porque lo que necesitamos es encontrarnos, tocarnos, abrazarnos. Eso ya no existe. ¿Qué pasa en las familias que sufren este estrés porque los niños están en casa, han pasado mucho tiempo en casa y a pesar de teletrabajar, encima tienen que ocuparse de los niños? O sea, ¿qué cambia en lo psicosocial de la sociedad si vivimos durante tanto tiempo bajo condiciones de estrés a lo que no estamos acostumbrados? Y yo creo que la literatura se va a dedicar a este tema y habrá lectores también en la política, estoy seguro. ¿Cómo podría continuar eso, señor Vargas Llosa? Hay una tendencia a un formato que es como un piso compartido en las salas de teatro. ¿Cómo lo ven aquí? Una sala enorme, pero muy poquita gente. Esa es la nueva normalidad, formato como un piso compartido, o sea, formato mucho más pequeño, más reducido. Uno se acostumbra a ser pocos. Usted, cuando hace una lectura, no hay miles, sino a lo mejor solo 100 personas delante de usted. Yo quisiera contradecir al presidente.
con todo respeto, por supuesto. Yo vengo de un mundo en el que las personas se tocan. ¿Ah? Los latinoamericanos nos tocamos siempre. Yo recuerdo un doctor que se había graduado en Alemania, dicho sea de paso, en el Perú, y que fue a Cuba y regresó horrorizado. Dijo, pero en Cuba la gente se toca. La gente se toca. A mí me tocaban en el brazo, me daban palmadas en la espalda y yo me sentía absolutamente ofendido. Pues la verdad es que ocurre en Cuba, ocurre en el Perú, ocurre en España. En España nosotros nos tocamos también todo el tiempo. Entonces, yo no creo que los latinoamericanos y los españoles podamos renunciar a tocarnos. Yo creo que vamos a volver a tocarnos otra vez y vamos a abrazarnos y vamos a darnos palmadas y vamos a darnos besos. Y yo creo que eso es una cosa buena, es una manera de expresar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra simpatía hacia los otros. Eso pues está en la vida nuestra, viene desde muy atrás y yo creo que va a volver, ¿no? Creo que a nosotros las prohibiciones nos cuestan mucho trabajo resistirlas. Hay gente que se rebela contra estas prohibiciones, la de no tocarse, por ejemplo, y yo tengo la esperanza de que muy pronto ya vamos a poder volver a tocarnos otra vez, porque esa es una manera de expresar nuestra simpatía, nuestro cariño, nuestra cercanía hacia los otros. Das hat ja auch schon eine ganze Menge Einfallsreichtum hervorgebracht. Sí, no he estado en contra de esta vuelta a la normalidad. Simplemente he dicho que durante un tiempo vamos a tener que sopesar cuál es el coste y cuál es el riesgo. Es lo que he intentado también decir en mi respuesta, que algo le cuesta a la sociedad reducir los contactos humanos. Esto deja huellas, así que sí, vuelta a la normalidad, pero creo que aquí en España y también en América del Sur todavía durante un tiempo vamos a tener en mente hasta qué punto entramos en el riesgo de contagiarnos o no. Creo que usted ha descrito correctamente el deseo de las personas, pero el dilema que yo he escrito creo que lo vamos a seguir teniendo unas semanas más todavía. Me gustaría saber, o sea, antes de terminar, ¿en qué está usted escribiendo? Usted ha dicho que ha disfrutado mucho del tiempo para leer, pero a lo mejor esto lo ha inspirado para escribir algo nuevo. Viendo sobre un escritor español del siglo XIX que tomó su inspiración en Balzac. Balzac, como usted sabe, creó una comedia humana que quería pues expresar todo lo que había vivido Francia en el siglo XIX, prácticamente en todos los personajes más característicos, más representativos, y él imitó en España esto con unas novelas que se llaman Los Episodios Nacionales, aparte de muchas otras novelas y obras de teatro que escribió. Él se llamaba Benito Pérez Galdós, y yo creo que después de Cervantes es el más importante escritor español, así que lo he descubierto ahora gracias a la pandemia y estoy escribiendo sobre él. Y, señor presidente federal, solo me falta una cosa. Su anuncio para su programa literario, me gustaría saberlo. Me hace pensar en Churchill también. O sea, ¿cuál sería su idea si tuviera tiempo, claro? De momento son relatos cortos, o sea, algo en forma de cartas que me gusta escribir a mano, y la última carta la he dirigido al presidente italiano Mattarella, y lo digo porque la semana que viene haré uno de los primeros viajes al extranjero desde el comienzo de la pandemia. Iré a Italia para trabajar un poco lo que ha pasado entre alemanes y italianos en los últimos meses. Yo lo creía casi
inconcebible después de la interrupción de las exploraciones a Italia y el enfado que ha habido, que haya habido tantos resentimientos entre alemanes y italianos con esta velocidad. No todos sabemos o podemos leer periódicos italianos, pero realmente durante un tiempo ha sido muy desagradable lo que se podía leer en los periódicos italianos sobre esta falta de respeto por parte de los alemanes, su distanciamiento del mundo mediterráneo. Hemos tenido contacto muchas veces los dos con Mattarella y nos hemos propuesto intentar aclarar estos malentendidos que ha habido y que cuando ahora podamos volver a tener un encuentro personal, ahora en Milán y espero que también en muchos otros puntos de Alemania y de Italia. Pues les deseo mucho éxito con eso. Muchísimas gracias, señor Vargas Llosa, señor presidente federal. Muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.